participar en esta mesa redonda como moderador y con tan distinguidos integrantes. Estarán de acuerdo conmigo que la movilidad inteligente e integral es una necesidad imperante en las grandes ciudades del mundo, de México, por supuesto, siendo un camino para buscar dos objetivos principales. Uno de ellos es mejorar la eficiencia en el transporte de pasajeros y de carga, pero también colaborar en la generación de cero emisiones. Para conversar sobre estos temas, nada mejor que invitar a nuestros integrantes a contestar algunas preguntas relacionadas con este tema. Por orden alfabético voy a empezar con el ingeniero Óscar Alvin, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Y la pregunta para ustedes, ¿cuál es el mayor reto de la industria de la proveeduría para estar a la par de las prioridades de la industria automotriz terminal en los campos de electrificación, autonomía, conectividad, orientadas a la movilidad integral? Claro que sí, Alejandro. Gracias al Clúster Estado de México por esta oportunidad de participar en este importante foro. Y te podría decir que en realidad el tema de electrificación de los automóviles, de la autonomía de los automóviles, es algo que ya no es un reto para la industria de autopartes, es una realidad. Y tan realidad es de que los motores eléctricos de los automóviles los fabrican los fabricantes de autopartes, no los OEMs como tradicionalmente el motor de gasolina o el motor diésel. Yes. Y muchos de los sistemas de autonomía de los vehículos, en su software, en su hardware, en sensores, también son producidos por la industria de autopartes. Entonces, creemos y estamos seguros que la industria de autopartes está a la par y siguiendo las instrucciones de nuestros clientes de equipo original. Ahora bien, en México realmente estaremos hablando de fabricar estos componentes. Definitivamente sí. Vamos a pensar en un auto autónomo electrificado, o sea, el ideal. Uno de los componentes que más va a crecer en un automóvil eléctrico autónomo serán los arneses, en donde hoy probablemente tengamos 2 kilómetros de cable en un vehículo normal, y cuando estos sean autónomos y tengan que tener tantos sensores y el motor eléctrico de tanto voltaje y amperaje, pues obviamente el sistema eléctrico y de arneses se verá importantemente incrementado. Entonces, la industria de autopartes será uno de los grandes beneficiados de este cambio tecnológico. Claro que hay empresas que estarán perdiendo, como son las de fundición, maquinado de un motor, pero el motor de combustión interna tiene muchos años por delante todavía. Entonces, estamos preparados sin ninguna duda. Ahora, ¿va a llegar a México esta tecnología? Va a llegar en tercer término. Primero llegará a Europa, llegará a Asia, antes que América del Norte, porque Japón, Corea, India, China, Alemania, Francia, no tienen petróleo. Necesitan rápidamente caminar hacia la energía eléctrica, hacia los automóviles eléctricos. Tienen que dejar de depender del petróleo de Medio Oriente. Tienen que tener una autonomía energética, por lo cual necesitan cambiar su parque vehicular a eléctrico, porque en capacidad de generación de energía eléctrica sí tienen. Entonces, ellos están, por un tema país, obligados a cambiar. Sin embargo, Estados Unidos, México, Canadá, tenemos suficiente petróleo y no dependemos de Medio Oriente. Entonces, a nosotros nos va a llegar en un tercer término. Pero estaremos listos, tanto así que ya estaremos en este Estado de México produciendo el primer auto 100% eléctrico de nuestro país. Entonces, esto será ya muy próximamente y estoy convencido que estaremos a la vanguardia, como siempre lo hemos estado, en la industria de autopartes en México. Muchas gracias, Oscar. Si me dejas complementar, yo no lo veo tanto como reto, lo veo como una gran oportunidad, Alex. Sí. Y lo veo la oportunidad de poder jalar empresas que hoy no pertenecen al sector automotriz, pero que tienen estas capacidades de tecnología para desarrollar las partes que nos comentabas. Y tenemos grandes empresas de fundición de aluminio, que va a ser un componente ligero que va a venir
a sustituir partes de acero, pero también podemos empezar a preparar jóvenes para que aprendan a hacer programación. Todo el tema de la inteligencia del vehículo, ahora son millones de líneas de código lo que va a llevar el vehículo. Y viene otra industria adicional que la veo yo, que es el infoentretenimiento en tu carro. Así es. Porque ahora ya no, esperamos unos 5 años, ya no tengas que ir con los 2 ojos y las manos en el volante, sino puedas ir viendo una pantalla. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar información o vas a necesitar contenido para el entretenimiento. Entonces es otro negocio que se va a generar alrededor Así es. de este cambio de paradigma en la industria. Negocios adicionales, así Exacto. es. Adelante. Sin duda que hay un reto y áreas de oportunidad para diferentes vehículos, es decir, desde la bicicleta eléctrica hasta el autobús eléctrico, en donde sin duda también un reto importante será las estaciones de carga y además que no sea tampoco la movilidad individual, sino esa movilidad colectiva, pero sin embargo combinado con la situación actual de salud, pues también tendremos que ver esos importantes retos respecto de para evitar pues un contagio, porque esta situación sanitaria seguramente perdurará por varios meses. Muchas gracias. Siguiente pregunta, pensando en ti, Gunter, como vicepresidente de Dassault. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las empresas desarrolladoras de plataformas de diseño como Dassault en el desarrollo del capital humano orientado a diseñar los sistemas de movilidad inteligente conjuntamente entre la academia, la industria y el gobierno? Fíjate que es una gran responsabilidad la que tenemos, porque con el compromiso que tiene Dassault Systems en México, es prioritario para nosotros que el país crezca en talento. Y el talento es donde van a nacer todas estas innovaciones. Pero si nos ponemos a pensar ya, no es nada más la parte de ingeniería. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con los rectores de las escuelas de ingeniería de América Latina. Así es. Y llegábamos a una conclusión, decíamos, no es nada más tecnología, desarrollar tecnología y desarrollar capacidades de autonomía en los vehículos. También tenemos que entrar a un tema ético. Finalmente el ser humano es el que programa al vehículo para que tome decisiones. Pero ¿qué va a pasar cuando, esperemos no se dé, tengas que se cruza una abuelita y un niño en la calle y sea inminente que tengas que atropellar a alguien y el vehículo tenga que decidir? Entonces, ¿bajo qué supuestos éticos vas a programar un vehículo? Entonces, no es nada más tecnología, también tenemos que dar un paso hacia atrás y a ver la parte humana de cómo estamos evolucionando nuestra tecnología. Y es parte de lo que estamos haciendo con instituciones académicas como el Tecnológico de Tlalnepantla aquí en el Estado de México, ayudando primero a traer las herramientas para que los jóvenes trabajen con la misma tecnología con la que trabaja Ford, con la que trabaja Bosch, con la que trabaja Continental, para ponerlos al mismo nivel a nivel internacional. Y bueno, ya es un tema también de formación de las universidades que inculquen estos temas sociales para mantener todo tranquilo. Muy bien, muchas gracias. Como dices, no hay que olvidar el aspecto humano en el desarrollo tecnológico. Sí. ¿Algún comentario de Oscar, Francisco? No, realmente México se ha distinguido, y gracias a empresas como la que representa Gunter, a ser un bastión de investigación y desarrollo. Grandes armadoras y grandes Tier 1 en México han creado centros de ingeniería. Definitivamente los fabricantes de automóviles tienen el gran reto de que tienen que tener ingenieros fabricando y diseñando los autos que actualmente fabrican y que venden. Pero al mismo tiempo tienen que diseñar los que todavía no están en fabricación y que seguramente vamos a conducir en 5 o 10 años. Pero si lo dejan de hacer, pues no van a estar en ese tiempo. Entonces se duplica la necesidad de ingeniería. Y definitivamente lo que no se duplica es el dinero en las armadoras para tener esa capacidad, lo cual los obliga a irse a países de bajo costo a buscar investigación y desarrollo.
Lo hicieron hace 30 años buscando manufactura. Qué bueno que ahora esta situación los obliga a venir a países de bajo costo a buscar capacidad creativa. Y están encontrando en México una plataforma increíble. 25% de nuestros egresados de las universidades tienen un grado académico de ingeniería. La cuarta parte de los muchachos que salen tienen vocación de ingeniería. Los jóvenes en México tienen esa inquietud hacia las ciencias. Es una gran oportunidad, que sí, que no están al nivel de otros países, pero siempre será mejor desarrollar a un ingeniero a hacer su máximo que empezar de otra carrera o otra vocación, porque nunca van a llegar. Entonces, tenemos una gran cantidad de materia prima. Es un magnífico punto porque México, aparte de consolidarse como potencia manufacturera automotriz, tiene la oportunidad de ahora ser una potencia en ingeniería automotriz. Es correcto. No, sin duda que el desarrollo de nuevas tecnologías también genera conocimiento y esto se queda en la región, de tal manera que esto incluso puede potenciar otros aspectos, ¿no? Tenemos ejemplos como los del clúster, donde incluso se incursionaron en la rama médica, aprovechando los desarrollos que se han tenido en esta rama automotriz y esto ha dado pie, pues, por ejemplo, al desarrollo de ventiladores que se han utilizado ahora en esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta, justamente dirigida a ti, Francisco, es ¿cuáles son las prioridades del Estado de México para modernizar la infraestructura orientada a lograr una movilidad más eficiente, segura y de bajo costo? Sí, es importante destacar que debido a los aspectos actuales, necesitamos tener bien claro que el Estado de México, por su ubicación geográfica, pues es un punto muy importante de desarrollo, de tal manera que aquí se instalan muchas industrias que requieren que sus trabajadores se muevan, pero también hay escuelas donde hay que llevar a los estudiantes que eventualmente van a trabajar ya sea en una industria automotriz o en otro lugar. Entonces es importante que esta movilidad sea eficiente, segura, amigable con el medio ambiente. Entonces no solo eso desde el tema de la infraestructura, de vialidades o de ciclovías, sino también en la mejora de los vehículos por cuanto a capacidades, a rendimientos, incluso el cambio de tecnologías a tecnologías más limpias. Entonces estamos pues ante un reto muy importante en los diversos aspectos de la movilidad, repito, cuestiones de infraestructura, cuestiones de los vehículos, la operación de los vehículos, incluso ciclovías, los vehículos como tal, las bicicletas, y algo que es bien importante, tener áreas peatonales, porque lo primero que hacemos para una movilidad es caminar. Entonces, creo que también es importante tener en buenas condiciones las banquetas, las cruces donde convivimos como peatones con las bicicletas y otros modos de transporte, los vehículos, ya sea sedanes o en el transporte público como tal. Entonces estamos también estructurando nuevas líneas de transporte masivo, de tal manera que se puedan eliminar vehículos que en este momento hacen que las vialidades estén congestionadas. Entonces tenemos que trabajar pues en una reestructuración y hacer corredores más eficientes y eso eventualmente nos lleve a trasladarlos en el menor tiempo. Muy bien, gracias. Y fíjate, yo complementaría, si ya tenemos la tecnología que ya viene incluida en los nuevos vehículos que se están construyendo,
tenemos próximamente la parte de 5G. Entonces, ya pudiéramos estar pensando como sociedad o como institución de gobierno, cuál es la experiencia de movilidad que le quiero dar a la sociedad. Entonces ya podemos empezar a tomar decisiones una mejor planeación, porque ya vamos a tener mayor información de dónde están los camiones, cuánta gente puede haber esperando un camión en cada una de las estaciones, y empezar a hacer un balanceo de las rutas y mandar distintos camiones a distintas rutas en un sentido, tomar decisiones, muy importante el tema de las bicicletas. Igual podemos crear tanto una mejor experiencia de vida en una ciudad más verde, como también proporcionarle indirectamente o directamente a la población que esté haciendo ejercicio, que sea más saludable. Y si tenemos claro en un mapa digital cómo se está moviendo la gente y dónde necesitamos darles mejor movilidad, finalmente lo que vamos a crear es esta sensación de experiencias positivas en la sociedad. Y esto lo podemos aprovechar ahora con toda la tecnología y toda la información que se está generando de datos. Muchas gracias. Yo te diría, adicional a lo que menciona el maestro Quintero, es que si algo vamos a extrañar al salir de esta pandemia, va a ser la movilidad que hemos tenido, los que hemos tenido que salir en el Valle de México. Es decir, caray, ya no existe lo que tuve. Es increíble. Es decir, las vías de caminos y de calles que hay de movilidad en la Ciudad de México funcionan perfectamente siempre y cuando el 70% de la población no se mueva. Es así. Pues entonces, definitivamente tenemos que pensar que hay que buscar cómo ese porcentaje o menor porcentaje de la gente no se mueva o se mueva de una manera diferente, como dice Gunther. Y también facilitar la movilidad urbana en trenes, autobuses, metros. Definitivamente en las principales ciudades del mundo, tan congestionadas como la nuestra, el moverte en un vehículo particular es un lujo que no se permite. Impráctico incluso. Y sin embargo, se permite en México. En Londres ya no puedes circular dentro de la ciudad si no tienes un permiso especial porque vives allá adentro. Si no, te tienes que mover de otra forma. Y yo creo que a eso tendremos que llegar. Por favor. Y complementaría que justamente por la pandemia hemos aprendido a movernos de otra manera, inclusive a tener suministros para la propia casa de otra manera. Incluso algo cotidiano como ir a supermercado a comprar, ya lo podemos hacer en línea, podemos ya sea recibirlo en casa o ir a recogerlo. Son cosas que finalmente nos hacen más eficiente la vida y que también nos hace conciencia de que de pronto abusábamos del uso del automóvil. De pronto decía, bueno, voy a hacer algo, iba a la tienda y luego regresaba, se me olvidó y voy a hacer otra cosa y vuelvo a salir y regreso, cuando ahora lo que hacemos es planear de mejor manera para que no tengamos que hacer esos viajes en vacío, digámoslo así, o de ir por una cosa y luego regresar, ¿no? Muy bien, creo que un resumen de estas aportaciones suyas sería: no hay mejor movilidad que aquella que piensa primero en el peatón, en el ciclista, en el transporte colectivo, que nos haga ya no necesitar de un transporte individual, privado, ante la comodidad y seguridad que puede ofrecer el transporte público. Y esa es parte del siguiente bloque de preguntas, pensando en que justamente las tecnologías de última generación, sobre todo inteligencia artificial, nos ofrece una oportunidad central en esa sincronía que pueda haber desde el peatón con su celular para saber qué opciones de transporte tiene en un momento preciso, en tiempo real, y justamente el aprovechar este advenimiento de revolución tecnológica que puede hacer un cambio radical en la movilidad. Y la pregunta sería para ustedes, por supuesto,
¿Qué tecnologías en la industria automotriz son primordiales para desarrollar en México y colaborar entre la industria, la academia y las autoridades locales o federales en la mejora sustancial de la movilidad? Estoy pensando en un cambio transformacional, no una mejora tal vez menor, realmente un cambio que ya nos permita prescindir del auto en las grandes ciudades y usarlo simplemente para un transporte de mayor distancia. Híjole, es una pregunta complicada pensando en una ciudad tan complicada como es México. Así es. En primer lugar, estamos muy arriba del nivel del mar, por lo cual no es fácil pedalear. Por otro lado, no es, aunque el Valle de México sí es bastante plano, desafortunadamente la ciudad creció y se fue hacia los montes. Entonces, las subidas y bajadas es otro tema. Pero yo creo que definitivamente necesitamos trabajar en una solución integral de comunicación entre diferentes puntos en temas de movilidad eléctrica, bicicletas, carritos eléctricos más ligeros, más rápidos de punta a punta, o bien un tren, un metro grande y sobre todo ese pequeño trayecto de la última milla. Así es. Ese es el importante. ¿Cómo me muevo la última milla? Si yo tengo una forma de ir de mi casa al metro en un vehículo seguro y rápido, llámese patinete o como sea, y de ahí en el metro sé que no voy a tener aglutamiento de gente y rápidamente voy a tomar un convoy que no va a ir completamente lleno porque hay muchos trenes pasando y me voy a bajar en una estación en donde voy a salir y las últimas 2 millas de igual manera me voy a conducir muy rápidamente de forma individual, yo me tomo el metro en lugar de ir en el auto. ¿Sí? Entonces, hay que hacer los sistemas masivos muy eficientes, el metro con mucho más vagones, el camión de insurgentes también con muchos más camiones, y luego el trayecto de la última milla, hacerlo eficaz. Y desaparecer todas estas camionetas, llámese peceras, que francamente no aportan nada a una movilidad urbana. Y yo creo que también es un tema cultural. Mucha gente de mi oficina, le digo, oye, tenemos una junta sobre reforma, vámonos en el Metrobús. Dice, no, ¿cómo no? Le digo, lo más práctico y está limpio, vámonos. Y vamos a llegar 20 minutos antes que si agarramos y nos llevamos tu carro. Entonces también es un cambio cultural que tenemos que dar. Lo platicaban en las ciudades europeas, asiáticas, todo el mundo usa el transporte colectivo de cualquier nivel, desde el director hasta la persona que está de guardia, sin ningún problema. Y es un concepto común, subir al sistema colectivo. Aquí en México todavía tenemos que cambiar esa mentalidad. Y bueno, y también, como dice Oscar, si tenemos una opción que te lleve cómodo, ágil, limpio y seguro, pues vámonos, yo la agarro. Por supuesto. Sin duda que se tiene que trabajar en un sistema integral de la movilidad que contemple también los largos recorridos y los recorridos cortos o pendulares en función de las características que tenga la persona que se mueve. Pero también debemos recordar que esas vagonetas pueden servir como alimentadoras, no necesariamente significa que vayan desde la colonia hasta el punto de interés o el metro o los lugares donde se requiere utilizar el transporte masivo, porque finalmente habrá vialidades que son pequeñas donde no puede llegar un BRT como el Mexibus, pero sin duda que sí pueden acercarlos a la estación más cercana, ¿no? De tal suerte que sí se necesitan pues esta serie jerárquica de vehículos, como decía Oscar hace un momento, los vehículos de última milla que pueden ser bicicletas o pueden ser una vagoneta para acercarlos a una estación o a una parada de autobús o del Mexibus
o como decían en el caso de la Ciudad de México, el Metrobús, un BRT en general, o el metro o el tren que próximamente tendremos entre México y Toluca, o incluso el tren que está de la zona del centro de la ciudad hacia Cuautitlán, ¿no? O acercarlos hacia el aeropuerto que está en construcción, por ejemplo, ¿no? Muy bien, no hay duda que también la movilidad tiene como punto central el transporte público, independientemente de que sigue siendo importante el transporte privado, pero sin ello también no hay forma de progresar tajantemente en la eficiencia, como mencionó Gunther, el atreverse a usar un metrobús en vez de un auto privado cuando el resultado es menor tiempo y con seguridad. ¿Cuál sería ese cambio radical para que la población ya tenga más confianza en el transporte público y empiece a sustituir el uso del auto privado, sobre todo en distancias que posiblemente no la ameritan? Tal vez nos puedas ahondar un poco más. Sí, Mira, adelante. Si me permites, creo que es un reto no solo de las autoridades, sino de los usuarios, de los transportistas. Lo que debemos garantizar es que el sistema de transporte público sea de buena calidad. Creo que tenemos un trecho y un camino muy largo para poder lograr eso, pero estamos en vías de lograrlo. Tenemos ejemplos como el Mexicable, que es cuidado y atendido por los mismos pobladores. Me refiero a que no es vandalizado, que lo van cuidando porque saben de la utilidad de ese sistema de transporte. Y por otra parte, hay muchísimos retos relacionados con la cobertura o incluso, como decía Gunther hace un rato, el tener la información disponible de cuáles son las rutas de transporte. Que en eso creo que también en próximas semanas, meses, tendremos avances para poder platicar. Muchas gracias. Oscar. Otro aspecto, además es el tema de seguridad. Hay mucha gente que pues se persina antes de entrar a un sistema colectivo, ¿verdad? Y eso no puede ser. Mientras no también, independientemente de que sea eficiente, de que sea limpio, porque el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, es un medio muy bueno, que ha faltado expandirlo. Hay que invertir en eso. Pero la seguridad es un tema que es muy importante y que tiene que haber las suficientes cámaras y todo. O sea, sabemos que habrá malhechores por todos lados, pero tenemos que tener la capacidad de detectarlos y en la medida que se detecten y se castiguen, es la forma en que irán disminuyendo. Entonces, seguridad es otro aspecto. Así es. Regresamos al tema de inteligencia artificial. Ya hay cámaras que te pueden detectar rostros, detectar si ya es una persona que está fichada, pues puedes prevenir un delito o puedes capturar un delincuente que está siendo buscado. Entonces, es como aprovechamos esta tecnología y finalmente el impacto es al usuario, a la sociedad. Le estás dando una opción más eficiente para trasladarse. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta de esta mesa redonda y desde su perspectiva, ¿cuál sería aquella solución más apremiante que realmente más necesitamos en las grandes urbes de México para poder lograr tener una movilidad integral, eficiente y segura como se ha hecho hincapié? Fíjate, yo te diría es la integración de la información de cada uno de los sistemas de transporte. Eso es. Para poder buscar esta planeación integral y ofrecer la cantidad de espacio de transporte que requiere cierta línea, cierto horario, y luego hacer los cambios en conforme se va moviendo esta alta demanda y baja demanda de toda la línea de transporte. Quizá cierta línea del Mexibus necesite más carros cierta hora y a otra hora, bueno, sabes que necesitamos mandar los carros hacia donde están las zonas industriales y a cierta hora tenemos que ir hacia donde están las universidades. Entonces, si tenemos estos sistemas de planeación
para poder estar haciendo un mejor balanceo de cómo haces la asignación de los activos. Yo creo que por ahí pudiéramos empezar. Y luego ya si le empiezas a agregar los temas de seguridad, de cámaras, pero no nada más que graben, sino que también reconozcan rostros o que puedan estar reconociendo comportamiento. También ya hay tecnología que puede prevenir qué movimientos hace una persona y puede estar previniendo una acción negativa. Muchas gracias. Oscar. Pues mira, yo creo que una condición prioritaria sería definitivamente inversión. O sea, todo esto que hablamos, si no hay inversión atrás, vamos a seguir teniendo lo mismo que tenemos hoy, solamente que más viejo, ¿verdad? Entonces, necesitamos en la Ciudad de México más trenes en el sistema del metro, más autobuses en los sistemas de autobuses, y el Estado de México definitivamente terminar por incorporarse. Eso de que el metro termina en el Toreo, porque ahí termina la ciudad, el Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, pues eso ya no es posible. O sea, todos somos habitantes de una gran metrópoli y debemos de continuar ese tipo de servicios hacia todo el sistema, a todo el sistema de toda la ciudad metropolitana. Entonces, romper con esos hitos que teníamos y que hemos tenido y que seguimos teniendo. ¿Por qué no hay esos autobuses articulados por todo el sistema del periférico? Y seguimos con los carritos. Eso no es posible. O sea, tenemos que modernizarnos en toda la ciudad, así como en Nuevo León, así como en Guadalajara, así como en Chihuahua. Ven todo su aspecto metropolitano. Ciudad de México no es la excepción. Gracias. De ahí el nombre de esta mesa, movilidad integral. Hay un aspecto importante que también tiene que ver con las prácticas que tenemos como usuarios, ya sea del transporte público o de las vías de comunicación, y tiene que ver también con un aspecto aspiracional. Muchas personas quieren tener un auto porque les da un estatus, cuando en otras sociedades justamente el que se puede mover en el transporte público, los distintos niveles socioeconómicos, porque lo que están buscando es el bien de la sociedad. Entonces, si como Estado podemos lograr tener un esquema donde consideren un transporte seguro, eficiente, confiable, que yo sepa que voy a llegar a la hora que debo llegar y que no me van a asaltar, pero que además no voy a tener un accidente, que voy a llegar sano y salvo, entonces en esa medida, poco a poco tendremos la posibilidad de migrar hacia ese transporte público o a utilizar la bicicleta, porque vamos a tener la infraestructura o vamos a poder convivir en las vialidades, porque no necesariamente significa que deben tener carriles exclusivos. Es lo ideal, pero también habrá zonas en donde puedan convivir en algunas calles peatones, ciclistas y vehículos. Entonces no es necesariamente, repito, tener infraestructura únicamente para eso, sino tiene que, por ejemplo, bajarse la velocidad en ciertas zonas habitacionales, y que no lo podemos hacer porque cada quien quiere moverse en su propio auto, ¿no? Con esto concluimos. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones al ingeniero Alvin, licenciado Barajas, y al ingeniero Quintero, su tiempo y su conocimiento vertido en esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.